Hola, muy buenos días. Con el gusto de estar nuevamente con ustedes en este día nublado con perspectivas de lluvia, pero bueno, es un día interesante que se presta para leer, para reflexionar. Y a propósito, se me viene una reflexión que está muy orientada hacia el grupo del doctorado que es en línea. Yo creo que hubo algún error en cuanto a la explicación, posiblemente de mi parte, lo reconozco, porque veo que en los resultados de los exámenes, el estudio de sus investigaciones que hicieron, casi el 90% de ustedes trae un error muy grave en cuanto a la percepción de la aportación de Alexis de Tocqueville en lo que se refiere a la administración pública. Alexis de Tocqueville, como ya lo mencionamos, fue uno de los grandes tratadistas, de los grandes pensadores en torno a la administración pública. Su éxito, su enorme aportación a la administración pública moderna implica, les decía yo en su momento, un estudio retrospectivo que hace sobre la Revolución Francesa y se centra fundamentalmente en dos ejes de la misma revolución. La primera, la que va a dar lugar a las grandes transformaciones y a la construcción de la Primera República Francesa, la primera Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, grandes aportaciones que van a trastocar el Estado francés. Y Alexis de Tocqueville, muchos años después, hace una retrospectiva, se mete totalmente a hacer una investigación muy sentida, muy profunda, muy acuciosa, y escribe un libro que se llama El Antiguo Régimen y la Revolución. Ese libro tarda 15 años en salir a la luz, porque fue lo que tardó Alexis de Tocqueville en irse hasta la entraña misma de la administración en la época del absolutismo de Luis XVI, que fue el último monarca absolutista, y que es en torno a su época, a su espacio y a su tiempo, en donde se produce la Revolución Francesa con sus 3 etapas. Los dos ejes que yo les decía que analiza Alexis de Tocqueville son los relativos a la igualdad y a la libertad. Y entonces es esa aportación, y no, definitivamente no tiene nada que ver la otra obra que también es maravillosa de Alexis de Tocqueville, que se llama La Democracia en América. Por cierto, ambos libros están en el Fondo de Cultura Económica. Yo, el Antiguo Régimen y la Revolución, se los subimos ya al doctorado para que ustedes puedan disponer de él y puedan estudiarlo. Entonces les decía que esos dos ejes, la igualdad y la libertad, que son los que lleva a cabo Alexis de Tocqueville para hacer la investigación, una investigación muy profunda sobre las causas de la revolución, y luego las traslapa a la Francia que él quisiera que existiera. Estamos hablando ya de 1848, y Alexis de Tocqueville no había encontrado prácticamente todavía una configuración de un Estado moderno por todo el periodo convulsivo que se sucedió después de las 3 revoluciones que están enmarcadas. Yo se los decía, no es una revolución. La revolución original, que es la aristocrática, dio lugar a la revolución burguesa y luego a la revolución campesina o popular. Y así fue como el tercer estamento se lanza de lleno al triunfo de sus postulados. Y lo que decía Alexis de Tocqueville de manera muy interesante, les voy a leer ahora unos párrafos, es que había triunfado el concepto de igualdad, pero había subyugado al concepto de libertad, y que eso no era, desde luego, un aspecto importante o sustantivo en lo que se refiere al Estado moderno, puesto que si la igualdad iba a subyugar a la libertad, en los regímenes que se iban a propiciar eran regímenes de tipo dictatorial o de tipo impositivo. En la obra de Alexis de Tocqueville, que aquí la tengo y que la deben de tener ya ustedes también, quiero que la lean,
me refiero a la primera generación, porque les voy a dejar un trabajo para saber si pudieron entender finalmente a Alexis de Tocqueville y no se me vayan por el lado de la democracia en América, que es otra aportación fundamentalmente al derecho constitucional, al aspecto de la democracia, de un nuevo país que surge con una nueva concepción, una nueva idea, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la administración pública. Miren, lo interesante es el capítulo segundo, cómo el objeto fundamental y final de la revolución no era, como se ha creído, destruir el poder religioso y enervar el poder político. Y dice Alexis de Tocqueville, se considera con razón como una de las causas principales de la revolución, la filosofía del siglo XVIII. Y resulta innegable que dicha filosofía es profundamente irreligiosa, pero hay que distinguir cuidadosamente en ella dos partes, a la vez distintas y separables. En una se hallan todas las opiniones nuevas o remozadas que se refieren a la condición de las sociedades y a los principios de las leyes civiles y políticas, tales como, por ejemplo, la igualdad natural de los hombres, la abolición de todos los principios de casta, de clase, de profesión, que es una consecuencia de aquella, la soberanía del pueblo, la omnipotencia del poder social, la uniformidad de las reglas. Todas estas doctrinas no solo constituyen la causa de la Revolución Francesa, sino que forman, por así decirlo, su sustancia. Son lo más fundamental, lo más duradero y lo más verdadero que hay en sus obras. En otra parte de sus doctrinas, los filósofos del siglo XVIII acometieron contra la Iglesia con una especie de furor. Atacaron al clero, su jerarquía, sus instituciones, sus dogmas, dispuestos a arrancar los mismos fundamentos del cristianismo para acabar con todo ello. Pero como esta parte de la filosofía del siglo XVIII había tenido su origen en los hechos que esa misma revolución destruía, tenía que desaparecer poco a poco y encontrarse como sepultada en su triunfo. Solo añadiré, dice Alexis de Tocqueville, unas palabras para acabar de exponer mi pensamiento, ya que tengo la intención de volver a tratar ese interesante tema. El cristianismo despertó esos furiosos odios más como institución política que como doctrina religiosa. No porque los sacerdotes pretendieran dirigir las cosas del otro mundo, sino porque en este eran propietarios, señores, diezmeros, administradores, etcétera. No porque la iglesia no pudiera ocupar un lugar en la nueva sociedad a la que iba a fundarse, sino porque entonces ocupaba el lugar más privilegiado y fuerte en esa vieja sociedad que se trataba de reducir al polvo. Hasta aquí un pensamiento, nada más un pensamiento de la obra tan interesante de Alexis de Tocqueville. Yo les sugiero que lean el libro, es un libro muy ligero, es un libro muy interesante con un gran contenido, no tiene desperdicio, y el trabajo que les voy a dejar a la generación precisamente a que me estoy refiriendo, que es en línea, es que me hagan exclusivamente no les voy a dejar límite, ustedes podrán hacerlo 2, 3, 4, 5 cuartillas, las que ustedes quieran, exclusivamente sobre el libro de Alexis de Tocqueville. No quiero que me toquen nada más, no quiero que me hagan el famoso, la copia de lo que ustedes encuentran en internet, no quiero el copy-paste, no quiero absolutamente nada de esto. Es útil, no les quiero decir que no lo hagan, hay que hacerlo, pero cuando lo hagan, cítenlo. Y no solamente se reduzcan a hacer el copy-paste, sino que desentrañen la información que sacan ustedes de los medios de comunicación modernos. Pero es muy importante que se vayan a las fuentes originales, que se vayan a la bibliografía de autores que están reconocidos y hagan de sus citas bibliográficas. Recuerden que en el doctorado lo que se viene a aprender es precisamente la forma de investigar, qué es lo que se va a investigar y cómo se va a expresar.
Esto es fundamental en el doctorado. No estamos en el paso de la licenciatura al doctorado. Ya se supone que ustedes tienen una fuerte presencia doctrinal y sobre todo tienen ya bien sistematizada su mente. Háganme por favor ese trabajo de investigación exclusivamente sobre Alexis de Tocqueville. Quiero ideas originales de cada uno de ustedes. Quiero ver qué es lo que logran desentrañar de este libro y háganmelo desde 3 hasta las cuartillas que ustedes quieran. Es muy importante porque me encontré que con muy pocas excepciones nadie entendió la aportación de Alexis de Tocqueville a la revolución, a la administración moderna en Francia y en el mundo. Recuerden que nosotros devenimos de esa tradición histórica. Hasta aquí con el doctorado presencial y ahora pasamos a hacer la exposición de la clase siguiente. Una vez agotado Francia, como antecedente de la administración pública moderna, tenemos que entrar ya al campo de acción de la administración mexicana. Y el campo de acción de la administración mexicana, pues es muy fácil dilucidarlo, es muy fácil definirlo, puesto que nosotros provenimos de la cultura occidental. México y todos los países latinoamericanos devienen de la cultura occidental. 1492, el descubrimiento del continente americano, las determinaciones a través de los tratados de Tordesillas con el Papa para dividirse el territorio conquistado o el territorio encontrado, y fueron las dos grandes potencias de la época, Portugal y España, o los reinos españoles, los que en un momento dado Castilla, que era la hegemónica de los reinos españoles, los que obtienen la bula papal y la autorización para conquistar y colonizar los territorios descubiertos. Así fue como se empieza, primero con las Islas Antillanas, después con el periplo de Hernán Cortés, al entrar ya al territorio firme del continente, la conquista de América, la conquista del occidente de la Nueva España, que es el lugar donde estamos nosotros, y poco a poco se va haciendo a través de nuevos descubrimientos de tierras, a través de expediciones por tierra y por ambos litorales, se va haciendo la labor de la conquista, el poblamiento de las pueblas españolas, en la determinación de la integración de un sistema administrativo que es el que tenía España exactamente, ni más ni menos. Es trasplantada una cultura, un sistema, una forma de gobierno que es el que traía España desde la época de su fundación. España no tiene mayor problema de entendimiento. España, ¿qué era España en la época de Roma? En la época de Roma, los romanos ya encontraron una España mestiza, una España fusionada, una España habitada ya con importantes lugares, ciudades y con un proceso de desarrollo más o menos interesante. Lo que encuentran los romanos es precisamente una población celta que tenía 800 años de antigüedad en España y que estaba sobre todo de la parte media de la meseta hacia el norte, poblaba todas las regiones, a lo que es la región de Galicia, lo que es la región de León, lo que es la región de Cantabria, lo que es la región de Asturias, lo que es la zona media de la actual comunidad castellana de Castilla la Vieja. Toda esa parte era el lugar donde estaban asentados los pueblos celtas, que ya con 800 años de antigüedad se habían fusionado con la población tradicional, la población de origen africano, la población autóctona de España, y habían creado ya un pueblo mestizo. Cuando viene luego la invasión en el siglo V, casi en los albores ya de la caída del Imperio Romano, un pueblo nórdico, un pueblo germánico que son los visigodos, se asientan primero en Francia y después en la batalla de Toulouse son expulsados por el pueblo franco, que eran primos hermanos, eran dos pueblos germánicos,
pero estos no quieren tenerlos en su territorio y los expulsan y se van con el permiso de Roma a integrarse en Toledo, y ahí forman el reino de los reyes visigodos o el reino visigótico español, que poco a poco va a irse integrando, si no de manera total, sí va a integrarse a la vida económica, política y social del territorio español dominado por Roma. Así de que tenemos ya a la España antigua y luego a un pueblo nuevo que, según los historiadores, no eran más de 250,000 los que entraron y se asentaron en Toledo y en todos los alrededores, y poco a poco se fueron integrando con la comunidad que existía. Esto fue siglo V de nuestra era. La monarquía visigótica va a durar cerca de 200 años y vamos a encontrarnos un nuevo fenómeno de poblacional en España, que es la conquista de España por los árabes musulmanes, que por razones de un pleito dinástico entre los visigodos, uno de ellos, una de las facciones en pugna, les permite cruzar en lo que es el canal de Gibraltar, y donde es el estrecho de Gibraltar, el estrecho más corto que hay entre África y España, y por ahí entran los ejércitos moros, los ejércitos árabes, con una fuerza muy importante, y apenas en 13 años dominan casi todo el territorio español. Esto hace y produce no es un mestizaje, porque no se produce el mestizaje en sí, pero sí una integración en cuanto a el idioma, en cuanto a las costumbres, en cuanto a la cultura, y poco a poco esa nueva cultura de un pueblo que va a consolidarse en España, que va a durar 700 años en España, conviviendo con las otras culturas, y que va a ser respetada, y va a entrar a la península ibérica con las mismas características de los diversos reinos que ya se van formando. Y va a empezar a partir del año 800 con el rey Pelayo en Asturias, la primera guerra entre los asturianos, que son los visigodos que fueron lanzados hacia el norte y que allá se distribuyeron con la población celta restante, y que poco a poco, conforme iban necesitando más terreno para su expansión y su poblamiento, pues fueron haciéndole la guerra a los moros, a los árabes, para que les cedieran parte de los terrenos que tenían conquistados, y fueron ampliándose los reinos que ya se habían formado en el norte de la península. Y me refiero ya a los primeros reinos, Asturias y León, que son los reinos más antiguos después de los visigóticos, después de la conquista de los árabes. Ellos empiezan a partir del año 800 con el rey Pelayo asturiano, empiezan un periodo no de reconquista, porque nunca traían la idea de volver a reconquistar lo perdido. Realmente no había una unidad política en España cuando llegan los árabes. Los que pierden son los reyes visigóticos, pierden la hegemonía política que tenían en España. Por eso se cree que en 13 años, porque la población aceptó, no había mayor diferencia entre unos y otros, no tenían una unidad que precisamente los impeliera a ir a rechazar al invasor, y se acostumbraron a la supeditación de una nueva forma, sobre todo que era en un principio y durante mucho tiempo fueron muy tolerantes con la religión, con las costumbres, con el idioma y con el respeto que se tenían en los diferentes pueblos que cohabitaban en España. Así pues, eso les valió a los árabes que ellos, en el territorio conquistado, muy despoblado, hicieran una gran civilización durante 700 años, y antes que el renacimiento europeo viniera el renacimiento árabe en las grandes ciudades árabes, en los grandes enclaves árabes, que fueron precisamente en la zona el sur de España, en las poblaciones desde Cádiz hasta Almería, pasando por Granada, pasando por Sevilla, pasando por Córdoba. Córdoba fue la gran ciudad, el asiento uno de los grandes emiratos árabes de la antigüedad, que se equiparaba incluso con Bagdad
y con el gran emirato que estaba de donde salió Mahoma o sus huestes para conquistar al mundo. Así es de que, bueno, pues esto es muy importante porque esta nueva cultura transformó la esencia de los pueblos españoles. España va a tener entonces un nuevo conglomerado que es un conglomerado de origen árabe, marroquí y bereber. Los bereberes, que eran los moros, ellos fueron junto con los árabes, formaron sus ejércitos y se fueron quedando, desperdigando en las diversas poblaciones de la zona de Andalucía. La Andalucía, el sur de España, los andaluces o andalucíes, eran precisamente una de las organizaciones tribales que se asentaron en esa zona. De ahí el nombre de Andalucía. Al-Andalus, que era precisamente una de las culturas árabes que tuvo en un momento dado una enorme desarrollo. Les doy este antecedente para que entiendan ustedes cómo era España y cómo se va a conformar España. España va a tener en 1492, finalmente, desde el año 800 hasta el 1492, va a durar los esfuerzos por ir recuperando terrenos y poco a poco los reyes, los nuevos reinos que se fueron configurando en una España que antes nada más estaba dominado por los visigodos, primero por los romanos, después a la ausencia de los romanos, los visigodos, después vinieron los árabes, suplantaron a los visigodos y entonces coincidieron en ese territorio todo mundo, los descendientes de los romanos, los celtas, los autóctonos, los árabes y los marroquíes, con la población que se había configurado en todo el territorio y se fue creando durante esos 700 años de dominación árabe, se fue configurando poco a poco un pueblo con características especiales. ¿Qué reinos se formaron? Los reinos que se formaron, ya lo dije, el reino de Asturias, el reino de León, el reino de Castilla, que fue el tercero en importancia y el más grande, y en el noreste de la península, los reinos de Navarra, los reinos de Aragón, que comprendían hasta la parte baja en el litoral y que era en la zona de Cataluña al llegar hasta Barcelona y un poquito más abajo el reino de Valencia. Todos estos reinos coincidían en un espacio físico que era la península hispánica y el reino de Portugal en el otro lado. Todos ellos en el noroccidente. Todos ellos tenían autonomía, todos ellos eran independientes unos de los otros, eran autárquicos y no existía ninguna relación de supeditación de uno al otro. Acuérdense ustedes que cada reino iba consolidando sus reconquistas conforme iba avanzando, iba quitándole uno al otro el poder que habían tenido los moros durante 700 años y finalmente los reyes de Castilla y de Aragón, Isabel y Fernando, que se habían casado y habían consolidado con el triunfo sobre Portugal, el reino de Portugal, no supeditándolo, pero sí integrándolo a los reyes hegemónicos que eran en ese momento Isabel y Fernando. Los reyes entonces, la unidad política, León, Asturias, Castilla y Aragón eran los reinos más importantes de la península. Integrados a ellos, Portugal, Valencia y obviamente la zona de Cataluña. Y entonces había una cierta unidad, pero no había una hegemonía, no había un centralismo como existía en Francia o como existió en Inglaterra en su momento después de la Revolución Gloriosa. Y en España era una dispersión absoluta, gracias a que había los matrimonios integrados, en este caso Fernando e Isabel, reina de Castilla, Fernando, rey de Aragón, se pudo establecer esa consolidación. A partir de ahí viene lo interesante. Fernando e Isabel tienen hijos que van a tener una importancia fundamental. Se les van a denominar en lo sucesivo los grandes Austrias.
¿Por qué los grandes Austrias? Porque la hija de ambos, Juana, que la historia trata de darle el cariz de Juana la Loca, Juana, infanta de Castilla, había heredado el reino de Castilla. Fernando, su padre, todavía vive y él es rey de Aragón. Entonces, Castilla trata de legitimar y con el cónyuge de Juana, que era Felipe de Austria, casado Juana con un austriaco, tratan de imponer precisamente el reinado. Ahí fue cuando la política de Fernando quiso imponerse sobre el rey de Castilla y declaró que su hija Juana no estaba en condiciones mentales para hacerse cargo del reino de Castilla. Y él la recluyó en un convento, en un castillo convento, y ahí vivió hasta sus últimos días su hija Juana, declarada insana mentalmente. Gracias a eso, Fernando pudo manejar la regencia de Castilla y seguir gobernando Aragón, los dos reinos más importantes. Y la unión seguía tradicionalmente integrado, pues, todos los reinos de España unidos. A la muerte de Fernando, que quiso dejar descendencia con otra mujer, se casó con una nueva esposa, y quiso dejar descendencia, ya no le alcanzó el tiempo, muere Fernando de Aragón y entonces deja la descendencia en los hijos, fíjense bien, en los hijos de su hija Juana y de su yerno Felipe de Austria. Y los hijos habían sido dos, que eran Carlos y que era Fernando, nietos de los reyes católicos. Carlos se había ido a Austria y lo estaban educando en la monarquía austriaca, y Fernando se había quedado en España y lo estaban educando precisamente para ser rey, la monarquía española. Cuando se da el caso, entonces el emperador austriaco decide que sea precisamente Carlos, el hijo de Felipe y de Juana, el que llegue al trono de España. Y entonces se lleva a Fernando a Austria y regresa a Carlos, que había prácticamente desarrollado, casi ni hablaba el español, se había desarrollado en la monarquía austriaca, en el ambiente austriaco. Y bueno, Carlos llega con el título de Carlos I de España o Carlos V de Austria, porque también tenía derechos al trono del imperio austriaco. Y llega a gobernar España. De él desciende precisamente Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Que Carlos II, los tres primeros, lo que es Carlos I de España o V de Austria, Felipe II, Felipe III y Felipe IV van a ser muy importantes para la construcción del nuevo Estado español. Pero el Estado español de esa época, el que llega a América, quien llega a América son los reyes castellanos, no son los aragoneses, no son los valencianos, no son los barceloneses, no son los catalanes, no son los asturianos, no son los gallegos. Es decir, el reino de hegemonía era Castilla y Aragón. Y ese periplo lo había implementado precisamente la unión de estos dos reyes, y es Cristóbal Colón, auspiciado por la corona española, de los reyes de Castilla y Aragón, la que dominan y llegan a dominar totalmente con la conquista de América. Todos los territorios pues eran declarados conquista de los reyes de Castilla y de Aragón, que eran los reyes aragoneses, que después van a devenir los mismos reinos integrados en los descendientes de Fernando y de Isabel, que son Carlos I, que son Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Todos estos son los Austrias. Los Austrias mayores se les considera a Carlos I, a Felipe II y a Felipe III. Y los Austrias menores son Felipe IV y Carlos II, el cual desafortunadamente traía problemas por la consanguinidad entre matrimonios consanguíneos, y traía problemas de debilidad mental, de problemas físicos de salud, etcétera. Vive muy pocos años,
y Carlos II no es infértil, no va a dejar herederos, y entonces crea un problema dinástico muy importante. El primer problema dinástico que se produce en la corona española. Y el problema dinástico es quién va a heredar los reinos de Castilla y de Aragón, que a los que ya se les había unido León y Asturias, y los que permanecían todavía independientes eran Valencia, lo que son los catalanes y en cierta forma los aragoneses. Con el problema de la dinastía, Carlos II, que le llamaban el hechizado por su situación de pérdida de la realidad, etcétera, su falta de salud, en fin, decían que estaba hechizado. Él deja un testamento en donde le hereda la corona de los reinos de Castilla y de Aragón a su sobrino, hijo de su hermana, la infanta Margarita, que se casó con el segundo hijo del rey de Francia. El segundo hijo del rey de Francia, el Delfín, tienen un hijo que le van a poner Felipe, y el tío, el hermano de Margarita, su mamá, que es Carlos de España y de Aragón, lo deja en su testamento como el siguiente rey de los reinos de Castilla y Aragón. Pero también los reyes de Austria, acuérdense que también había la línea, los reyes de Austria también declararon que ellos tenían derecho, que el sobrino nieto de Carlos, que es austriaco, que es Carlos de Austria precisamente, que tiene derecho al trono de España. Y entonces en 1700, cuando ocurre la muerte del monarca español, se viene, que es mayor de edad, en años que Felipe de Francia, Felipe de Anjou, se viene Carlos de Austria con un ejército y apoyado precisamente por el imperio austriaco, por Inglaterra y por otros países, los países de el Benelux, en ese entonces, los Países Bajos que le llamaban, porque la política europea implicaba precisamente que ahí, si Francia, que ya era una potencia muy importante, entraba a dominar y a gobernar España con un nieto del rey Luis XIV, perdón, no, sí, Luis XVI. El abuelo de Felipe de Anjou era Luis XVI. Y Luis XVI tenía ya bien estructurado el imperio francés, y obviamente quería establecer un detente en la ampliación del imperio austriaco o de el reino de Inglaterra. Y por eso es que su interés fue en que su nieto Felipe de Anjou, hijo de su hijo, se fuera. Ese era el intento de los otros países, y el del rey francés, que se fuera a gobernar España. Con eso España, el imperio español y el imperio francés iban a ser un entramado muy importante en contra de los estados europeos. Y así fue como se inicia la famosa Guerra de Sucesión Española, que se va a definir después de un desgaste muy grande, de una inversión muy grande, de muerte muy importante de personas. Es una guerra ya internacional que solamente hasta el último momento se convierte en una guerra civil española entre dos pretendientes al trono. Pero ahí entran Inglaterra, entran los Países Bajos, entra algunos reinos integrados a Austria, los reinos de Saboya, etcétera, el imperio austriaco, en contra de Francia y de España. Francia y España, que se unen en soldados, en ejércitos, en recursos, etcétera, para hacer frente a esa guerra de sucesión. Pero más que nada lo que estaba en juego era la hegemonía política europea. Ojo, esto es muy importante. El gran desgaste que se dio de casi 15 años, porque estamos hablando que empieza prácticamente a decantar la guerra en 1707 con la batalla de Almanza, cuando los ejércitos franceses derrotan a los ejércitos austriacos. Y en 1707, en esa batalla, empieza a inclinarse, aunque internamente, ojo, y esto es muy importante, los reinos de Aragón, de Valencia y de Cataluña
se vuelven en contra del Estado español. Es decir, no reconocen a Felipe de Anjou, reconocen a Carlos de Austria. Y así fue como empieza se puede decir, proceso interno de la Guerra de Sucesión, ya con características internas. Los tratados de Utrecht, que se van a celebrar entre 1715 al 1717, que es precisamente 1713 al 1715, perdón. Estos tratados van a poner fin a la guerra. Ya los estados, hay dos circunstancias de que Carlos de Austria muere su hermano, el primogénito que tenía el derecho al trono en Austria, y entonces al morir su abuelo es llamado él para que ocupe el trono de Austria y se olvida ya de sus aspiraciones, las aspiraciones austríacas al trono de España. Esto aunado a que el gran desgaste de la guerra de los países había propiciado ya que secretamente Luis XVI hiciera un acuerdo con Inglaterra, y ahí fue donde se da prácticamente la definición de los nuevos territorios europeos. Por ejemplo, España pierde, entre otros, pierde Menorca, la isla de Menorca, y pierde Gibraltar. Gibraltar, que hasta el momento es un enclave inglés y no lo pudo recuperar España en todo el proceso de su vida. Y está metido pues ahí en razones estratégicas, era una posición que le daba el ingreso al Mediterráneo, lo que no lo tenía antes la Armada inglesa. Esto vino a propiciar el cambio de políticas, no solamente en el Mediterráneo, no solamente con el proceso comercial, sino que en América, que los ingleses no tenían posibilidad de acceder, de entrar a comerciar, de entrar a conquistar territorios, porque los tratados de Tordesillas le impedían y la Armada Española obviamente no les permitía. Por eso es que los ingleses llegan 100 años después a América, no porque no hayan podido o no hayan querido. Llegan cuando ya el momento se da en Europa, después de la guerra internacional de sucesión, donde se equilibran las cosas, y una de ellas es que Inglaterra pueda comerciar con los virreinatos y los territorios de América, aunque sean españoles, pero de manera libre, y donde pueda tener posesiones como es en los lugares en donde todavía no estaba reclamado por la corona española. Y como el norte de América, que estaba totalmente despoblado, incluso recuerden ustedes que los rusos habían bajado hasta la Alta California, ahí sí habían a unos cuantos kilómetros de la actual San Francisco, ahí habían establecido un fuerte, que es el fuerte ruso, y ahí tenían sus territorios que posteriormente fueron encomendados a la corona española, porque ellos habían sido los descubridores, y entonces los recalaron hasta la zona de Alaska, que era propiedad de Rusia. Y entender que esos territorios enormes, enorme porción de territorios, estaban despoblados. Esto dio lugar precisamente a que empezara ya la incursión de los colonos ingleses a través de las primeras compañías, la Compañía de Indias, que se crea en Inglaterra con este propósito, y llegan por primera vez a colonias, crean la colonia de Virginia, y después van a ir poco a poco metiéndose a los diferentes territorios. Esto va a ser más de 100 años después que el descubrimiento de América, en donde como llegan los colonos ingleses. El resultado fue precisamente de esa guerra internacional en que Inglaterra toma la hegemonía de los mares, crea una armada muy importante, va a establecer un principio fundamental que es el de la libertad del comercio, y va a empezar a intervenir en la vida de América con sus 13 colonias angloamericanas. ¿Y qué pasa en España? Bueno, pues en España hay una situación muy interesante. El nuevo rey español hegemónico va a ser Felipe V, Felipe de Anjou, que toma el título de Felipe V, y es de una dinastía diferente a los Austrias. Este ya es francés en línea directa, aunque tiene sangre austriaca por su madre, pero la dinastía que se establece en España es una nueva casa dinástica, que es la Casa de los Borbones.
Y Felipe V llega con todo el apoyo de su abuelo Luis XVI, el rey francés absolutista con mucha fuerza, y llega a implementar una nueva forma de organizar España. Por principio de cuentas, cancela los reinos de Aragón, de Valencia y el condado de Barcelona. Y lo cancela porque maneja un principio de lealtad a la corona que le habían hecho los reyes vasallos de Aragón y de Valencia a la corona de Aragón y de Castilla en su momento. Y esa deslealtad, al haberse ido en una guerra civil con países extranjeros en contra del monarca que ganó, esa deslealtad trae como consecuencia que Felipe V, junto con sus ministros y con el apoyo de los consejeros franceses que los va a tener de manera permanente en la corona española, deje ya sin efecto las características políticas de dos coronas. Se acabó la corona de Aragón, se acabó la corona de Valencia y el condado de Barcelona se integra totalmente a la corona, a la nueva corona española. A partir de ahí nace el Estado español, porque ya no va a haber multiplicidad de reinos, salvo el caso de Portugal, que va a lograr reivindicarse y quedar separado. Todo el territorio español se va a ver envuelto en un proceso de consolidación política, económica y social. Sus instituciones se van a transformar. El tipo de gobierno que se va a implementar en los nuevos reinos es de capitanías generales, donde son los militares los que van a estar a cargo del territorio mientras se integra pacíficamente el territorio, se consolidan las instituciones, se hace en la mentalidad de que todo va a estar ya en un nuevo reino, que son los reinos de Castilla y Aragón integrados, y que es un solo monarca el que va a tener ya a partir de ese momento la unidad de un solo reino, que es el reino español. Ya no es aragonés, ya no es castellano, ya no es asturiano, ya no es leonés, ya no es portugués, porque Portugal se va a separar y va a ser el reino de España. Y el reino de España entonces va a tener una consolidación, va a tener una vertebración integral, una unidad que es muy importante, y bueno, pues esto nos va a dar posibilidad de entrar a esa nueva modernidad. Hasta aquí dejamos nuestra clase de hoy, y en la próxima continuamos con el último proceso, que es muy interesante para finalizar este proyecto.